pregunta, ustedes me ayudan a revisar, le ponen buena a la persona o le corrigen y le ponen el comentario que debería haber estado si no lo está. ¿Vale? Ahí le complementan usted al compañero, si no lo puso, le pone usted el tema. ¿Ya? Dice acá, ¿qué recursos deben considerarse a la hora de hacer una planificación de auditoría? Lo vimos ese tema. ¿Cuáles eran? Recursos humanos. Ahí está. La primera pregunta. Ah, la tengo buena. La primera pregunta, chiquillos, debiese decir recurso material, recurso humano, recurso tiempo. Si está bueno le pone un check y si está malo le falta lo que le pone. ¿Ya? Le falta y usted con otro color. Si está más o menos. Está más o menos, pues. Y si le puse 2, Póngale. Y si le puso 2, le falta otra, escriba la que falta. Era tiempo, ¿Qué recursos debemos tener en cuenta a la hora de planificar los materiales que vamos a necesitar? ¿Cierto? Los materiales. El personal que se va a necesitar y las horas, hombres que se van a incurrir. Esas son las tres cosas que debemos tener claras. No, pero si hay algo similar, usted lo auditores personales, el costo de la hora es tiempo. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien. Si dice el tema, chiquillos, algo relacionado con el personal, el material, el recurso humano, los equipos, el material y el tiempo, está buena la pregunta. ¿Qué más necesitamos para auditar, chiquillos? ¿Qué más vamos a necesitar? balance. Igual. La naturaleza, ¿cierto? Eso tiene que ver con el objetivo, pongan atención. Pero, ¿qué recursos más debemos tener en cuenta? Necesitamos computador, material. Necesitamos un junior personal. Necesitamos un senior personal. Necesitamos el informe a tal fecha, tiempo. Esos son los tres recursos que debemos tener en cuenta. ¿Ya? El que no lo puso, usted le pone, le coloca ahí. ¿Vale? Material, humano y tiempo. Ese es el tema. ¿Ya? ¿Todos tienen claro entonces la pregunta número 1? Finalmente ese es el objetivo, que ustedes vayan comprendiendo lo que se les pregunta. Vamos a ir analizando punto por punto. 2. No sé. 2. Cuando ustedes estudiaron los tipos de opinión, saben bien que hay una que da cuenta respecto a cuando la persona tiene limitaciones, o sea, tiene problemas al hacer la auditoría. Quiere hacer las pruebas de auditoría y no puede aplicarlas. Entonces no puede saber si el tema está bueno o razonable o está con hallazgos, con desviaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditor? Se tiene que abstener. y no lo escribí, lo tenía ahí. Es que no supe cómo se escribía. No me acuerdo con qué ve. ¿Ya me cómo se escribe? Me larga eso. Abstención. Abstención. Chiquillos, si la persona dijo, no me puedo pronunciar, está bien, se abstiene. Si la persona dice, no puedo opinar, está bien, se abstiene. O sea, si puso algo relacionado, igual está bueno. Ya, y si puso otra cosa, colóquele ahí a usted que lo que tiene que hacer es abstenerse, porque no podemos opinar respecto de algo que no vimos. ¿Cierto? Siempre y cuando nosotros tengamos alguna limitación, nosotros no vamos a decirle que el tema está no razonable, sino que nosotros nos vamos a abstener. ¿Se entiende el tema, no? ¿Sí? Ahora, esto es una pregunta clásica en la auditoría, lo hacen siempre en control interno. ¿Qué es peor para la empresa? ¿Que el auditor me entregue una abstención de opinión o una opinión negativa? Abstención o negativa. Pero ya dijeron. Va a depender. A ver, me escuchar audio, porque lo dijo con total seguridad. Dijo abstención, ¿cierto? ¿Por qué de eso? Díganme. Porque no tienes que dar una mala opinión, sino que tienes que ser observado, no sé. Ya, la pregunta es, ¿qué es peor para la empresa? ¿Qué es peor para ella? ¿Recibir una abstención de opinión o una negación de la opinión? Una negación. Uno espera obtener alguna respuesta de una auditoría y que tenga
Entonces, ¿qué sería peor? La abstención. La abstención. Comparte opinión, pero usted se cambió de bando. ¿Ah? ¿Qué sería peor? Esa es una pregunta que yo nunca he encontrado respuesta. Si el auditor revisa y lo que revisó está malo, eso es perjudicial para la empresa. Está malo. Entonces te dan una opinión negativa porque tus cosas funcionan mal. Pero si te dan una abstención de opinión, quiere decir tal vez que algo oculta. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que esté mal o que te estén ocultando el tema? Yo creo que es peor que te estén ocultando el asunto, ¿cierto? Siempre y cuando haya intención de ocultar. Pero si son por problemas, ¿de qué es peor? Ahí hay un depende. Pero el que dice abstención tiene la razón. El que dice negación tiene la razón. Porque depende del contexto. ¿Ya? Para cualquier empresa sería, desde el punto de vista de la ética, ¿cierto? Como medio raro recibir una abstención. ¿Por qué pusiste trabas en la auditoría? Chin, chin, chin. ¿Cierto? No se sabe si está bueno o está malo, pero trabas. Lo dejaste hacer la pega al auditor. ¿Ya? Chiquillos, cuando el auditor entonces tenga problemas, nosotros no podemos decir que está bueno ni que está malo, sino que simplemente nos vamos a abstener. ¿Vale? ¿Está bien en este caso? La hizo dura, profe, que no. Sí, profe, no. Pero si de eso se trata esto. No. Ya, 3. Esta es una pregunta clásica, la hemos conversado N veces. N veces. Dice acá, usted al auditar se da cuenta de que la empresa no agregó, no dedujo, no pescó la cuenta impuesto a la renta. La famosa cuenta que aparece siempre en resultados. Usted en el proceso, ¿cierto?, de investigación obtiene la siguiente información. El contable dice que esa cuenta no tiene movimientos. Nosotros no utilizamos la cuenta de impuesto a la renta ni para provisionar, ni para nada. Este ejercicio no se imputó, no tiene movimiento. Lo cual usted verifica y en efecto no hay observación. Le dieron el mayor de la cuenta, no tiene movimiento. Y si tiene, está saldado. No tiene saldo. En RLI, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos agregar el valor de impuesto a la renta si no hay valor? No, ¿cierto? ¿Debemos deducir el valor si no hay valor? No. ¿No tiene incidencia? Esa es. ¿Cierto? No tiene incidencia porque el impuesto a la renta no tiene saldo, entonces no está disminuyendo la utilidad. ¿Cuál es el problema, chiquillos, que tenemos que tener siempre claros? Claro, digo, con el impuesto a la renta. Que es que la ley de renta dice, yo te acepto todos los impuestos como gasto, menos ¿cuál? Pero no ley. Menos el impuesto a la renta. Entonces, siempre que la empresa tenga el impuesto a la renta en gasto, por esa razón nosotros lo agregamos, para hacer el efecto contrario. La empresa descuenta el gasto, nosotros lo agregamos. ¿Cuál es el efecto que estamos haciendo? Efecto cero. ¿Cierto? La empresa bajó la utilidad, nosotros pescamos la utilidad y le agregamos el impuesto. En esencia, es como que la empresa nunca hubiese rebajado el impuesto. Ahora bien, si la empresa no contabiliza ese tema, ¿qué hacemos en la RI? Nada, porque nunca disminuyó la utilidad de la empresa. Eso es lo que tenemos que tener claro, chiquillos. Si el impuesto disminuye la utilidad, no puede disminuirla. Tenemos que agregarlo. Si el impuesto no disminuyó la utilidad, no nos interesa porque no la tocó. Y si el impuesto no tocó la utilidad, no tiene incidencia en rentabilidad, no influye. ¿Se entiende esa respuesta, no? ¿Sí? Entonces, siempre que el impuesto a la renta esté contabilizado en pérdidas, ¿qué es lo que hay que hacer? Agregar. ¿Qué pasa si el impuesto a la renta está provisionado en pérdida? Se agrega. ¿Qué pasa si el impuesto está adeudado en pérdida? Se agrega. ¿Qué pasa si el impuesto está pagado y está en pérdida? Se agrega. ¿Por qué? Porque no puede estar en pérdida. Cualquiera sea su calidad. Provisionado, adeudado o pagado. Como esté el impuesto a la renta, no puede disminuir la utilidad. Y ahora, en este caso, está diciendo que no está. Entonces, ¿participa en la renta líquida? ¿Todos claros con ese tema, no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Hay? Ya. 4. Dice acá. Usted al auditar una renta líquida,
se da cuenta que la empresa tiene una cuenta contable que se llama gastos por arriendo del local. ¿Puede tener una empresa esa cuenta? Sí. Arrendó el local y además lo que hizo fue anticipar el pago del local. Es decir, en vez de pagar por mes vencido, ocupó el arriendo y pagó, lo que hizo fue pagar de forma anticipada o adelantada. Entonces acá dice que tiene un saldo deudor porque lo pagó por 6 meses. O sea, ¿cuánto pagó por cada mes? 1 millón. Eso es inferir, ¿eh? Porque no sale textual. ¿Y ustedes lo sacaron por qué? Por análisis. Dice acá, el arriendo comienza el 1 de noviembre. Entonces, en el ejercicio, ¿cuántos meses se devengaron? ¿Cuántos meses se realizaron? Noviembre y diciembre. Entonces, eso sería gasto, porque el gasto se realizó, se materializó. Dice acá, el cliente manifiesta, porque los clientes de renta son porfiados, sobre todo cuando le importa la renta. Ah, pero si esa porción la pagué, es gasto. Y la quieren descontar, y ahí ustedes van a tener que decir, la ley no lo permite, aunque esté pagado, no lo permite. ¿Ya? El cliente le dice a usted, ¿sabes qué? El gasto lo documenté, tengo la factura. Acá está la factura por 6 millones de pesos. Y además acá está el comprobante, la cartera bancaria, lo pagué. Es gasto, si esa plata no me la van a devolver, es gasto. Eso dice el cliente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Descontamos todo el arriendo, los 6 millones de pesos, en la renta líquida disponible. Luego del análisis de la situación descrita, ¿cierto? Usted en la auditoría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero analicemos. ¿Cuánto es el gasto efectivo del ejercicio? 2 millones. ¿Y qué pasa con los otros 4 millones? ¿Qué son? ¿Cómo? Gasto rechazado. Es un activo también. Para la empresa es un activo. Y la realidad es un gasto rechazado. Para la empresa es un activo. ¿Y ese activo cómo se llama? Eso, arriendo anticipado. Y el artículo 21, inciso 2, habla de que los gastos anticipados son gastos rechazados, pero no afectos. Porque son gastos que tú pagaste en este ejercicio, pero que se van a consumir en el ejercicio siguiente o posterior. Por tanto, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que pescar esos 6 millones y decirle al dueño, bueno, en el ejercicio, ¿cuánto te consumiste? 2 millones. El otro es gasto, los 4 millones también son gastos, pero no son de este ejercicio, porque son del ejercicio siguiente. Por lo tanto, en el próximo año tú vas a poder rebajar esos 4 millones de pesos. Ahora, la empresa dice que tiene esos 6 millones ¿en qué cuenta? En gastos por arriendo. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Agregar los 6 millones y dejamos sin gasto a la empresa. Es decir, la empresa tiene en pérdidas 6 millones, bajó la utilidad. Y nosotros vamos a decir, agregamos los 6 millones, hacemos efecto cero. ¿Podemos hacer eso? No. Agregamos 4. ¿Qué pasa si agregamos 4? La empresa rebajó 6 y nosotros agregamos 4. ¿Cuánto está rebajando la empresa al final? ¿Parece lógica esa alternativa? Sí. Esa es. Esa es. No es un gasto rechazado aquel gasto que pago ahora y se consume en el futuro. ¿Ya? Lo que dijo Ingrid, gasto anticipado. ¿Ya? Que sale explícitamente en el artículo 21, inciso 2. Póngale ahí, complementen la respuesta porque después ustedes van a tener este material. ¿Ya? Artículo 21, inciso 2. De hecho, ¿quién tiene la ley de la renta? Le damos una lectura. Muy bien, muy bien. Voy a poner una carita seria. Ya, miren chiquillos, cuando ustedes lean el artículo 21, inciso 2, dice lo siguiente, leo textual, dice, no se afectarán con este impuesto, que habla el artículo 21, el impuesto a los gastos rechazados, ¿cierto? 40% o el valor complementario cual sea. Pero acá dice, no se afectarán con este impuesto de los gastos rechazados, 1, los gastos anticipados. 2, el impuesto a la renta. Tú lo agregas, no, pero no le cobras impuesto aparte, solamente lo agregas. El impuesto único, ¿cierto? Los intereses, reajustes y multas fiscales, ahí aparecen las multas fiscales. Por eso las multas fiscales solo se agregan, no se aceptan como gastos. Los gastos anticipados tienen una pequeña diferencia.
En este ejercicio, ¿cuánto fue el gasto efectivo, el gasto real? 2 millones. Entonces tú vas a tener que agregar, porque está en pérdida, vas a tener que agregar ¿cuánto? 4. Porque esos 4 no son gastos de este ejercicio. Pero esos 4 sí los vas a poder descontar ¿cuándo? El próximo año. ¿Cierto? Y si el arriendo fuera por 20 años, los primeros en el primer año, los 12 en el segundo año, lo que quiera el tercer año. ¿Cierto? En el tiempo que se vaya consumiendo. ¿Preguntas de la respuesta 4? ¿Hay preguntas? ¿Cómo están claros con este tema? Eso es lo que importa, ¿vale? Que estemos claros con el tema. ¿El arriendo es un gasto necesario para producir la renta? Sí, porque si no pago el arriendo, ¿dónde trabajo? ¿Dónde? Pero entonces, por esa razón, no se le va a rechazar el gasto. Lo único que va a hacerse es diferirse en la imputación del gasto. No te lo acepto ahora, pero te lo acepto después. ¿Vale? Pregunta 5. Tenemos una pastelería que vende un activo fijo. Obviamente, en una pastelería si vende un activo fijo es un hecho ocasional. Porque si se dedica a vender máquinas ya empieza a ser parte del giro, ¿cierto? Empieza a ser parte del rubro. Y habría que ampliar la situación. Dice acá, vendió la máquina en agosto. Es decir, ¿la máquina llegó al 31 de diciembre a la empresa? No. ¿Hasta cuándo estuvo la máquina en la pastelería? Hasta agosto. Por tanto, ¿la empresa podría reconocer la depreciación anual de la máquina? No, sino hasta agosto nomás. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Dice que en la RLI usted se da cuenta, usted se percata, usted advierte que la depreciación tributaria la descontaron por el año completo. ¿Ah? Hicieron la depreciación, la multiplicaron, la dieron por la vida útil, la depreciación mensual por los 12 meses, y eso fue todo lo que mandaron acá. La depreciación de todo. Y además, en la misma RLI de la empresa, dice acá que dedujeron, es decir, disminuyeron la base imponible, la cuenta ingreso de activo fijo. La pregunta es, ya respondió el uno, ¿hasta qué momento la empresa tiene que reconocer como gasto la depreciación? Hasta agosto. No podemos reconocer la depreciación de septiembre, octubre y noviembre porque el activo ya no era mío. El activo pasa a ser parte de propiedad de otra empresa y la otra empresa reconoce esos meses como gasto. Nosotros, ¿hasta qué fecha podemos reconocer la depreciación como gasto? Hasta la fecha en la cual el activo fue mío, ¿cierto? Hasta la fecha en la cual el activo fue de parte de la empresa. Si el activo se vendió, se dio de baja, ya no existe, no puedo depreciar. No forma parte de mi activo. Y ahora, una empresa que vende un activo fijo, ¿deberá tributar por la venta, por el ingreso que genere ese tema, no? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Hay consenso? Un sí. ¿Nadie más tiene opinión? 2 sí, 3 sí. Sí. 4 sí. En esencia, pues chiquillos, artículo 20 de la ley de la renta número 5. ¿Ya? Si la empresa vende un activo fijo, siempre y cuando tenga un mayor valor, va a tener que tributar. Va a tener que tributar por eso. Entonces,